Va de nuevo. Entonces, como les decía, hermanos, una introducción para tal vez una serie de temas que vamos a estar tratando los miércoles hasta donde Dios nos preste, ¿verdad? Porque la Biblia es inagotable, ¿verdad? Pero quiero que hablemos, hermano, como les decía, un punto importante dentro de la iglesia, hermano, dentro de la cultura templo, más que está llegando remanente nuevo, que es importante que entendamos lo que hacemos dentro de la iglesia. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y qué fundamento bíblico tiene? Y lo que quiero, hermanos, que hablemos es respecto a la alabanza. Dentro de la alabanza. ¿Y qué es la alabanza, hermanos? Podríamos decir de primera entrada que es cantar. Aunque no es cantar solamente. Pero digamos, cuando nosotros venimos a la iglesia y cantamos al Señor, son alabanzas al Señor. Es adoración al Señor. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos por qué le cantamos a Dios. ¿Para qué le cantamos a Dios? ¿Cómo debemos de cantarle al Señor? ¿Qué tipo de canciones hay que cantarle al Señor? ¿Qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que al Señor le agrada? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en el momento de la alabanza dentro de la iglesia? Porque dice la Biblia que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces es algo, hermanos, que tenemos que hablar, que tenemos que platicar. Vuelvo y repito, yo sé que la mayoría lo saben y ahí le pido paciencia, hermanos, pero es importante. Repetir, dice la Biblia, Pablo dijo, ¿verdad? Repetir ciertas cosas, hermano, de la doctrina. Porque lo que queremos con esto es enseñar, doctrinar, enseñar, hermano, y trasladar lo que el pastor Jorge Sáenz vino a enseñar aquí en Costa Rica. Yo le hablaba a los hermanos de la alabanza el viernes, ¿verdad? Que el pastor Jorge Sáenz vino enviado por el apóstol Sergio Enríquez, no solo a Costa Rica, a varios países, hermano, porque lo que quiere es uniformar la alabanza. Uniformar la alabanza, que todo ministerio de bendición tengamos claro esto, ¿verdad? De cómo se entra a la presencia de Dios, de cómo pasamos del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, por esas puertas, ¿verdad? Y qué tipo de canciones se usan, qué tipo de canciones no se usan, qué tipo de canciones son del atrio, cuáles son del santo, cuáles son del lugar santísimo, cuáles son canciones que atraen la presencia de Dios. Porque alabanza y oración es atraer la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? Entonces, pero para esto, hermanos, tenemos que hacer una introducción. Porque vuelvo y repito, lo que el pastor vino a hacer, hermano, fue a dar, hermano, y nosotros agarrar esos clavos, como dice la Biblia, y venir aquí a la congregación y clavarlos bien clavados. Esas son las enseñanzas de un pastor, de un maestro dentro de la congregación. Agarrar esos aguijones, esos clavos apostólicos, hermano, y venir y clavarlos aquí. Y decir, así es, esta es la visión, esta es la cultura, así es como vamos a trabajar. Amén. Y como la alabanza es importante, hermano. Porque cuando el Señor, hermano, le dijeron, Señor, ¿cuál de las tribus subirá primero? ¿Quién subirá primero? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Judá. Judá irá primero. Judá es punta de lanza. Entonces lo que tiene que ir primero, hermano, es la alabanza. La alabanza, hermano, la adoración, lo que hacen es preparar el terreno en nuestro corazón para que la semilla de la palabra, el sembrador salió a sembrar, caiga en buen terreno. ¿Cómo preparamos el terreno del corazón? Por medio de la alabanza, por medio de la oración. Entonces, cuando la palabra cae, hermano, el sembrador salió a sembrar, cae en buena tierra y da fruto, y mucho fruto. Entonces, no cae en espinos, no cae en las piedras, no cae junto al camino, cae en el buen camino. Entonces, la alabanza y la adoración podríamos decir que es la lluvia temprana. La palabra y la administración final es la lluvia tardía. Para que esa semilla dé fruto, para que esa semilla germine, para que esa semilla, hermano, crezca. Amén. Y lleguemos a ser como árboles bien plantados, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén, hermano. De lo que vamos a hablar hoy es de la alabanza. Ahora, hay demasiado que hablar de la alabanza. Tenemos que hablar de la alabanza, como les decía ahora, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, qué ritmos se usan, qué ritmos no se usan, qué tipo de ritmo se puede hablar, dirigir acá y qué tipo no. Y todo eso lo vamos a ir viendo no sé cuántos miércoles, pero bueno, ahí le pedimos al Señor que nos revele. Amén. Pero vea lo que dice Levítico 19:24. Y el cuarto año, todo
todo su fruto será consagrado en alabanzas al Señor. Dice, todo su fruto será consagrado ¿en qué? En alabanzas. Entonces quiere decir, hermano, que la alabanza es un fruto de labios que confiesen su nombre. Esto es lo que el Señor quiere, que de nuestra boca salga fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Entonces, punto número 1, la alabanza se le da al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces, punto número uno, nuestras alabanzas son para Dios. Nuestros cánticos son para el Señor. Hermano, y aquí me meto, un poquito, metemos un poquito aquí, ¿verdad? Poco a poco. Ahí vamos a ir poco a poco. Hermano, si usted quiere cantarle una canción a su esposa, cántesela, que sea cristiana. Tampoco le va a cantar una de Luis Miguel, o una de Juan Gabriel. Cántesela. Pero hermano, con todo respeto, no vamos a agarrar el púlpito para eso, hermano. No vamos a agarrar la iglesia para eso. Usted cántale en su casa si quiere. Una canción cristiana, Pero hermano, no vamos a tomar el tiempo de la iglesia para esas cosas, hermano, porque nuestro cántico, nuestra alabanza, nuestra oración es para Él. Amén, hermanos. Entonces son puntitos, hermano, cultura templo, que ya algunos lo saben, que tenemos que ir poco a poco. Amén, viendo el significado de nuestra alabanza. Ese es el tema, el significado de nuestra alabanza. Si usted va al original, si usted va a la Biblia y usted ve la palabra alabanza, tiene un montón de significados. Tiene un montón de significados. Y yo hoy me quiero enfocar en en el fruto. Porque la alabanza, según el Strong, el Hebreo 19:74, ahí está el original y ahí está la palabra Ilul, ok. Dice que viene de la raíz H1984, en sentido de regocijarse. ¿Qué es regocijarse? Alegrarse. Ayer hablábamos con los hermanos por lo que pasó. Y el apóstol me decía, yo le puse un mensaje a nuestro apóstol porque él conocía a la señora, conoce la familia de los Pitos. Y él obviamente les mandó un mensaje. Y una de las cosas que él decía, Macho me decía, decirle que Dios les va a cambiar el luto en óleo de alegría, en regocijo. Eso es lo que hace la alabanza, hermano, que no importa cómo vengamos, hermano, no importa lo que estemos pasando, no importa, hermano, si estamos de luto, como estemos, si venimos a alabar al Señor, eso tiene que ser un regocijo para nuestras vidas. Como la oración, usted ora, quita la ansiedad. Cuando usted ora, Dios quita la ansiedad, porque ponemos en Él nuestras cargas, quita la ansiedad. Entonces la alabanza, hermano, es para regocijarnos. Celebración de acción de gracias por la cosecha, por los frutos. Porque la alabanza como fruto, ¿verdad? ¿Ok? Alabanza, fiesta. Pero dice acción de gracias. Entonces tenemos que venir, hermanos, con acción de gracias. Dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Entonces, punto número 1, hermanos, tenemos que venir con acción de gracias. Y yo no sé cuántos aquí están agradecidos con Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y cada mañana son nuevas su misericordia. A pesar de lo que podamos estar pasando, hermano. Entonces, acción de gracias, hermano, es ser agradecidos con el Señor. Es quitar la queja. Porque donde somos agradecidos con Dios, Dios bendice. Pero cuando hay queja en nuestra boca, hermanos, es todo lo contrario. Amén, hermanos. Entonces, punto importante de la alabanza, hermanos, es un fruto. Es un fruto, pero es de acción de gracias, porque yo estoy agradecido con Dios, no importa lo que esté pasando. Amén. Lo que el pastor Borja decía el otro día, que los de alabanza estamos en el monte de Efraín, que los de alabanza pertenecemos al monte de Efraín, y el monte de Efraín, la palabra Efraín, significa muy fructuoso. ¿What? Juicio fructuoso. Muy fructuoso. Muy fructuoso, que da mucho fruto. Eso es importante, hermano. Entonces, cuando le damos la alabanza al Señor, si se lo damos en el lugar, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, de eso dependerá el fruto. Porque se recuerdan cuando la Biblia dice, y estos dan fruto, unos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. ¿Depende de qué? Depende del lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo.
Depende de que si somos arena, estrellas o polvo. Depende si somos regidos más por nuestra carne, por nuestra alma, por nuestro espíritu. Son cosas que tenemos que ir viendo, hermano. Son cosas que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir todos, ir aprendiendo. Vean lo que dice la Biblia. Porque alguno podrá decir, ¿y para qué cantar? O como me decía mi papá, con todo respeto, es que ustedes los evangélicos le gritan a Dios como si Dios estuviera sordo. Decía él, ¿verdad? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué pasamos adelante? ¿Por qué nos postramos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es importante que lo sepamos, hermano. Es importante que lo veamos en la Biblia, porque, hermano, lo que menos queremos, hermano, perdón, con todo respeto, es caer en una religiosidad. ¿Por qué cantan? Porque todos los evangélicos cantan. ¿Por qué aplauden? Porque en todas las iglesias cristianas evangélicas aplauden. ¿Por qué danzan? Porque como ellos danzan, entonces yo danzo. No, tenemos que tener un fundamento bíblico del por qué hacemos las cosas, un pie de imprenta. Por eso dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no es así, no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Tenemos que ir a la palabra, ponerle pie de imprenta. Ahora bien, vean lo que dice la Biblia. Cantar loores. Ya vamos a ver lo que significa cada una de esas palabras. Loores, oh cielos. Porque Jehová lo hizo. Entonces, otro punto. No lo voy a enumerar porque ahí van a ir saliendo. La alabanza es cantarle a Dios por lo que Él hace. Y adoración es cantarle a Dios por lo que Él es. Porque Jehová lo hizo. Entonces, alabanza, o más bien, porque esos términos de alabanza y adoración están mal aplicados también en nuestra mente. Ya lo vamos, ahí con tiempo lo vamos a ir viendo. Porque realmente alabanza y adoración no es solo cantar, es parte de, pero implica más. Entonces, alabanza o cantarle con júbilo, para entender, cuando cantamos con júbilo, y hermano, y den un grito de júbilo, y cuántos alaban al Señor, y cuántos den un grito de júbilo, y cuántos dicen, el Señor es todopoderoso, el Señor va delante de mí. Cuando el hermano hace eso, hermano, es cantar loores por lo que Él hizo. El júbilo es por lo que Él hace, por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él hará. La adoración es cantarle a Dios por lo que Él es, por su magnificencia, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por lo que Él es, por lo que Él fue y por lo que Él será. Entonces eso es importante, hermano, que lo tengamos claro, más los ministros de alabanza, más los que cantamos, más los que estamos en coro, porque a la hora, hermano, de hacer un mix, según nos explicó el pastor Jorge Sáenz, no es acomodar primero las canciones de júbilo, rítmicas, y después las canciones tristes, decían algunos hermanos, ¿va? No las canciones que me hacen llorar. Es buscar en la letra que me lleven del atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Y eso es lo que vamos a hacer con esta serie de temas, entender eso. Pero no solo los ministros de alabanza, no solo los que cantan, sino el pueblo como tal. Entonces, porque Jehová lo hizo, lo hace y lo va a hacer. Gritad con júbilo. Entonces, como decía mi papá, ¿por qué gritan si Dios no hace sordo? Es que la Biblia dice que tenemos que gritar con júbilo. ¿Qué es júbilo? Ya lo vamos a ver. Profundidades de la tierra, prorrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Pero dice, cantad loores. Había un programa que llamaba Loores al Rey, ¿va? Cantad loores. Loores son elogios. Loores es alabanza, es exaltación, es gritarle a Dios. No gritarle a Dios, ¿va? Sino gritar para Dios, es realmente la expresión. A Dios o a sus atributos. Que sus atributos son muchos, ¿verdad? Esos son loores. Cuando la Biblia habla de loores, es eso, ¿verdad? Pero también hablaba de prorrumpir. ¿Qué es prorrumpir? Salir algo
con ímpetu, que salga algo de nosotros con energía, con fuerza. Proferir repentinamente. Y con fuerza o violencia, una voz. Entonces, la alabanza tiene que ver con nuestra voz. También con nuestros actos, pero uno de los puntos de la alabanza es nuestra voz. Un suspiro, una demostración de dolor o pasión vehemente. Eso lo dice el diccionario. Cuando algunos dicen, ¿cuántos dan un grito de júbilo? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a sus hijos, y aleluya, y todo el mundo grita aleluya, gritos de júbilo. ¿Qué significa aleluya, hermano? Aleluya proviene del hebreo aleluya, que significa alabar a Jehová, a Yahvé o a Yahweh, como usted lo quiera ver. Porque es YHWH, de ahí sale el nombre de Jehová. Y júbilo va más allá de una simple expresión emocional o festiva. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Va más allá, hermano, ya lo vamos a ver. Va más allá de una simple expresión emocional o festiva. Tiene un significado bíblico. Tiene que ver, hermano, con la guerra espiritual, porque hay libertad cuando damos gritos de júbilo. Cuando danzamos, hermano, cuando aplaudimos, hay libertad. Lo hemos hablado siempre, hermanos, una persona, lo hablo en general, no lo digo por nadie, lo digo por todos, ¿verdad? Pero cuando una persona no aplaude, no abre la boca, hermano, no danza ni siquiera el paso del elefante, ¿qué es este? Ni siquiera, hermano, es porque hay áreas en su vida que tienen que ser liberadas. Hay ataduras, hermano, que tienen que ser liberadas. Lo hemos hablado siempre, hermanos, y perdón, pero es importante que repitamos las cosas y para ustedes es seguro. Pero, ¿cuándo el pueblo danzó? El pueblo de Israel, hermano, cuando estaba en esclavitud, hermano, no podía danzar. ¿Qué iba a tener tiempo para danzar? ¿Qué iba a tener tiempo para gritos de júbilo, para loores? ¿Con qué tiempo? No podían, hermano. Intentaban danzar y latigazo en la espalda porque eran esclavos. No podían. ¿Hasta cuándo? Hasta que dice la Biblia que María tomó el pandero y todas las mujeres le siguieron en alabanzas, en danzas para el Señor. ¿Cuándo María tomó el pandero? Hasta que ella vio que habían pasado el mar en seco. Hasta que ella vio, hermano, que ya Egipto había quedado en el pasado. Cuando ella vio que sus enemigos habían quedado en el fondo de la mar, ahí ella tomó el pandero. Hasta que era libre. Entonces, con todo respeto, una persona en Egipto, una persona como la mujer de Lot, hermano, viendo a su pasado, viendo para atrás, viendo para Sodoma y Gomorra, hermano, no va a poder danzar, no va a poder aplaudir, no va a poder hablar y expresarle al Señor. Entonces, vean lo importante que es esto, hermano. Vean lo importante que es esto, hermano, porque cuando aquellos, Pablo y Silas, dice que cantaban, dice, hermano, que vino un terremoto, los cimientos, hermano, de la cárcel, hermano, se estremecieron, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Entonces, vean lo importante que es la alabanza. Cuando, hermano, nosotros alabamos al Señor, hermano, es porque estamos siendo libres. Entonces es normal que vengamos a la iglesia, hermanos, y ni aplaudamos. Es normal. Una persona que está empezando en la iglesia. Pero una persona que ya tiene meses, años dentro de la iglesia, décadas dentro de la iglesia, no es normal que aún, hermano, grito de júbilo, dance para el Señor y con los ojos, ¿va? Danza con los ojos. No es normal. Porque la alabanza trae libertad. Les cuento lo mío, les cuento mi testimonio, hermano. Yo llegué a la iglesia, hermanos, y mi esposa empezó a hablar en lenguas primero que yo. Mi esposa empezó a danzar primero que yo. Aplaudía primero que yo. Se soltó primero que yo. Yo hasta que tuve que ir a una actividad, hermanos, en una iglesia que me habían invitado, hermanos, que ahí un sábado alcancé yo la libertad para poder danzar al Señor. Pero fue un proceso. Pero el tema es que no nos podemos quedar. O sea, no es normal, vuelvo y repito, que pasen los meses, pasen los años, hermano, y un grito de júbilo y nada. Y pase adelante y nada. Dance, hermano, nada. Aplauda, nada, hermano.
Saluda al hermano. Nada, tampoco son normales, hermano. Entonces, gritos de júbilo va más allá de una simple expresión. Tiene que ver con la guerra espiritual, tiene que ver con la libertad, tiene que ver, hermano, con la adoración profética, hermano. Porque el grito de júbilo, hermano, es declarar, por decirlo así, con mi boca, una victoria espiritual. Que aunque la batalla o la guerra no se ha ganado por completo, pero hay batallas que estoy venciendo. Eso es un grito de júbilo, hermano. Amén. Es una declaración de fe. Nosotros rugimos porque Él ruge, porque Él es el león de la tribu de Judá. Nosotros somos cachorros, rugimos nosotros y Él ruge. Y eso hace, hermano, que los muros se caigan. Aquellos, hermano, cuando le daban vueltas, yo creo que viene ahí, cuando le daban vueltas a Jericó, dice la Biblia, hermano, que ellos, hermano, 6 días, al séptimo día, hermano, le dieron la vuelta, hermano, completaron la vuelta número 13, pero dice que hasta ahí soltaron, hermano, los instrumentos y los gritos, y los muros cayeron. Entonces, cuando nosotros damos gritos de júbilo y alabanza, los muros caen. ¿Y los muros qué son, hermano? Cárceles espirituales. ¿Qué son los muros, hermanos? Cimientos de cárceles, puertas que se tienen que abrir, cadenas que se tienen que romper. ¿Qué son esto, hermano? Es que tenemos que pasar a la libertad. ¿Qué son los muros? Muros mentales que a veces tenemos, hermano. Conceptos que a veces tenemos. Conceptos hasta antibíblicos que tenemos, hermano, que están tan metidos en nuestra cabeza que esos muros tienen que caerse. Porque son antibíblicos. Y ahí empezamos a cuestionar y que sí, que no, ¿verdad? Son muros mentales que tienen que ser derribados. Un muro mental que tiene que ser derribado, hermano. Alguien que me dé un ejemplo. ¿Ah? Te lo veo muy serio, hermano. Un muro mental. Antibíblico. Ninguno. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, pastor, es que no existen los amigos. Es un muro mental. Porque la Biblia dice, amigo hay más cercano que un hermano. Dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios, considerado amigo de Dios. Y dice la Biblia que el que quiere amigos, muéstrese amigo. Entonces, el decir que los amigos no existen es un muro mental antibíblico que tiene que ser destruido, que tiene que ser derribado. Como los muros de Jericó, por medio de una administración. Porque las vueltas, hermanos, las dieron una vuelta por día, durante 6 días, 6 vueltas, una por día. Calladitos, hermano, calladitos. Hablando de administración, ¿va? Y en el último día, más 7 vueltas, 6 más 7, 13, quitando toda rebelión. Gritos de júbilo, sonaron las bocinas, sonaron los panderos, sonaron los shofares, los muros se cayeron. El pueblo gritó, se cayeron los muros. Ahí está. Entonces el pueblo gritó, me adelanté un poco. Los sacerdotes tocaron las bocinas, los instrumentos. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz, con gran vocerío. Y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Ok, ¿usted sabe los muros de Jericó? ¿Cuándo? Cuando el pueblo gritó. Entonces aquí importante, hermano, que es gritar. Porque hay libertad. Vea qué importante, que, hermano, que es escuchar el oído, el sonido y el grito. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, hermano, la alabanza es un sacrificio. Un sacrificio de alabanza. La alabanza es un sacrificio. ¿Pero cómo? Fruto de labios que confiesan su nombre. Porque el verdadero sacrificio dice, yo no quiero sacrificios, lo que quiero es obediencia. Por eso dice la Biblia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio.
vivo, santo, agradable a Dios. Que eso es nuestro culto racional. Entonces, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Tiene alguno salmo? ¿Tiene alguno canto? ¿Tiene alguno lengua? ¿Tiene alguna interpretación de lengua? Hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es un salmo? Porque dice, ¿tiene algunos salmos? ¿Qué es un salmo? Una experiencia vivida, cantada. Una experiencia con Dios, cantada. Hecha canción. La letra de una canción, por decirlo así. Entonces, fruto de labios que confiese su nombre. Y presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Amén. Ok. Muy rápido. Él, con E mayúscula. ¿Quién? Dios. Jesús. El Espíritu Santo. La Trinidad de Dios. Él es el objeto de tu alabanza. La única razón para nuestra alabanza y nuestra oración es Dios. Es Él. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes cosas. Por eso les digo, la alabanza es por lo que Él ha hecho. Ha hecho contigo estas grandes cosas y terrible que tus ojos han visto. Amén, hermano. Entonces es importante. Para poder alabar al Señor no podemos tener cosas ocultas. Para poder alabar al Señor, danzar al Señor, aplaudirle, todo lo que le he dicho, hermano, no podemos tener cositas adentro, ocultas, que tenemos que sacar. ¿Ustedes se recuerdan cuál fue el pecado de Acán? Ahora que estamos hablando de Jericó. El Señor les dijo, no toquen nada. Lo primero no se toca, lo primero es de Dios. ¿Y sabe lo que es lo primero? ¿Eh? ¿Qué es lo primero? El diezmo. Eso no se toca. Y Acán dice que él lo codició el lingote de oro, el manto babilónico y las monedas de plata. ¿Y qué hizo? Las escondió en su tienda, en su alma. Ahí las guardó. Cometió algo que estaba prohibido por Dios y él en su alma guardó eso. Y cuando el Señor le dijo a Josué, examina el campamento. Él fue tienda por tienda, tienda por tienda. Y cuando llegó a la tienda de Acán, le dijo, hijo mío, dale alabanza al Señor. Y aquel no pudo. No pudo. Se quedó estático. Se quedó paralizado. ¿Por qué? Porque tenía pecado oculto. Entonces tenemos que sacar eso, hermano. Como dice nuestro pastor, secretos no confesados son caídas públicas. Si no, pregúntele a David de lo que hizo en el secreto y cómo en lo público sus hijos hicieron lo que hicieron. Entonces mejor sacar, hermano, es mejor ministrar. Cuando Josué le dijo, dale gloria a Dios, dale alabanza, que no pudo. Y ciertamente pecado, pero ya para qué había confesado el pecado. Entonces, cosas ocultas no nos dejan alabar al Señor. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. En medio de la iglesia le alabaremos. ¿Qué? El nombre del Señor. ¿Para quiénes? Para los que son santos. Y santo no es el que se porta bien solamente. Santo es el que es apartado de Dios. Dios lo apartó y él decidió apartarse para Dios. Eso es ser santo. Santo no es el que no peca. Su santidad no es, no. Santo es que Dios lo apartó y él decidió apartarse para Dios. Entonces, ellos alaban al Señor por el nombre del Señor. Entonces tenemos que ser cristocéntricos. Todo es a Dios, todo es al Padre, todo es al Hijo y todo es al Espíritu Santo. Oramos al Padre con la intercesión del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Cristocéntricos. Entonces, ¿qué es la alabanza? A estas alturas del partido, ¿qué es la alabanza? Porque qué tremendo, hermano. Hay un pasaje en la Biblia que yo al principio, hermanos, cuando me convertí, recién convertido, hermano, yo leía la Biblia, leía, me gustaba mucho. Y una vez en 1 Corintios 11, cuando habla, tremendo, porque ahí habla del velo de la mujer y habla de la Santa Cena. Y Pablo les escribe y les dice, os alabo.
a la iglesia, os alabo. Y más adelante dice, en esto no os alabo. Entonces a mí me llamó la atención. Yo decía, qué raro, ¿por qué si la alabanza solo es para Dios? ¿Por qué Pablo le decía a la iglesia, os alabo? ¿Ah? La adoración es obediencia. ¿Por qué les decía, os alabo? Y en esto no os alabo. Alguien que me lo busque, creo que está en 1 Corintios 11. Pito, tal vez si me ayudas. 1 Corintios 11, por ahí del 1, 2 o 3, por ahí está. Entonces yo decía, ¿por qué si la alabanza es para Dios? ¿Por qué Pablo decía, os alabo o no os alabo en esto? Entonces, ¿se podrá alabar? Porque como dice mi hermana, adoración, ¿qué es? Obedecer. Adoración no es solo cantar. Adoración es obedecer. El pasaje, yo sé que ustedes se lo saben en memoria, cuando Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno. El muchacho y yo subiremos al monte, adoraremos y volveremos a vosotros. Él dijo, adoraremos, pero él no llevaba ningún instrumento de música. Él iba a ir a obedecer lo que Dios le había dicho, que sacrificara a su hijo en un altar. Entonces cuando él le dijo, el muchacho y yo subiremos, adoraremos, no dijo, vamos a ir a cantar, no, vamos a ir a obedecer. Entonces adoración es obedecer. ¿Pero qué es alabanza? Porque Pablo dijo, en esto os alabo. ¿Qué es alabanza? Ya vimos, cantarle a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Y adoración es cantarle a Dios por lo que Él es. Pero alabanza, cuando decimos alabar, es decir, por medio de nuestra boca, obviamente, cosas favorables sobre una persona. Tanto más si es para Dios. Entonces, alabar es decir cosas buenas, favorables hacia una persona o una cosa, resaltando las cualidades, por decirlo así, o los méritos de esa persona. Y cuánto más si es para Dios. Cuánto más si es para Dios. Entonces, alabanza es cantarle a Dios por lo que Él hace. Hizo, hace o hará. Pero es por lo que Él es para nuestras vidas. Lo que Él está haciendo para nuestras vidas. Lo favorable que Él ha sido para nosotros. Y es, todos aquí, y es resaltar las cualidades del Señor. Por ejemplo, ¿qué significa bendecir? Decir bien. ¿Ven? Decir bien. Maldecir es todo lo contrario. Maldecir es hablar mal de algo. Eso es maldecir. Decir mal algo. Amén, hermanos. Entonces, el cuidado que tenemos que tener en la alabanza. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y a lo que yo quiero llegar, hermano, con todo esto, hermanos, es que nosotros hoy tenemos que salir con el concepto de cómo se alaba el Señor. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? ¿Para qué es la alabanza? ¿Para qué la alabanza? Entonces, para saber qué es la alabanza y cómo hacerla, tenemos que tener cuidado en la alabanza. 1 Reyes 19:11. Y él le dijo, sal fuera. Sal de la cueva, Elías, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Vean la manifestación, hermano. Viento recio. Viento, hermanos, que quebraba las piedras, las rocas, hermanos, las peñas. Pero Dios no estaba ahí. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y después del terremoto un fuego, pero Dios no estaba ahí. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Les digo esto, hermanos, porque no todo se le puede decir amén. ¿Verdad, Jordi? No todo se le puede decir amén. No todo es de Dios. No todo, hermanos, lo que veamos, hermano, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que discernir. Tenemos que discernir, pero para discernir bien tenemos que estar arriba, en el monte. Como el tema del sábado que vimos allá en el seminario profético, mis hermanos que andaban allá, sube al monte, sube al monte, y estuvimos hablando de esto. Y entró Moisés en medio de la nube
y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés subió con Josué, el ayudante. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Pero dice, Moisés subió al monte. O sea, si vemos esto por espejo, quiere decir que Josué no subió al monte. Por lo menos no hasta la cumbre. Josué se quedó a medio monte. A medio monte. ¿Y dónde estaba Aarón? Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y usted sabe lo que pasó. Le dijeron, haznos un becerro. ¿Dónde estaba Aarón? Al pie del monte. Aarón al pie del monte, Josué medio monte y Moisés arriba en el monte. Entonces parte de lo que hablamos del sábado, ¿verdad? Sube al monte, Moisés arriba en el monte, Josué al medio del monte y Aarón abajo, al pie del monte. ¿Sí? Ahí para los que anotan. Moisés arriba, Josué medio y Aarón abajo. Y eso es importante, hermano. Porque Moisés en este caso, hermanos, tipifica nuestro espíritu. Josué tipifica el alma. Y Aarón tipifica la carne o tipifica el cuerpo. Entonces, basado en esto, hermanos, Moisés que es el espíritu, Josué que es el alma y Aarón el cuerpo, cada uno en cierto lugar. Y usted sabe lo que estaba pasando abajo. Cuando llegó Moisés, recibió las 2 tablas de la ley, de los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Y dice que él bajó, hermano. Y cuando venía del monte, hermanos, dice que él llegó a medio monte y aquí se topó a Josué. Y Josué escuchó que abajo en el campamento habían gritos. Y él le dijo, mira Josué, mira Moisés, gritos de pelea ahí abajo en el campamento, están peleando aquellos. No hombre, dijo Moisés, eso no es voz de gritos de fuertes ni de valientes o de débiles, no, voz de canto oigo yo. En otras palabras le dijo, Josué, afina tu oído, Josué, discierne, Josué. Por estar en el alma, en las emociones, en los sentimientos, no disciernes. Pero yo que vengo del monte, estoy en el espíritu y diciendo que lo que se está haciendo abajo no es de Dios. Vuelvo y repito, no todo es de Dios. No todo es de Dios. Dios estaba en el silbo apacible, no estaba en el fuego, no estaba en el viento. Entonces tenemos que discernir, hermano. Tenemos que discernir. ¿Qué es alabar? No es cantar, solamente es parte de. ¿Qué es adorar? Lo mismo. Y aconteció que cuando llegó Moisés y Josué al campamento, vieron el becerro de oro y las danzas. Vieron el becerro de oro y las danzas. Cualquiera diría, qué culto más glorioso. Cualquiera diría, qué culto más explosivo. ¡Ja! ¡Qué bárbaro este Aarón, va! Lo dejaron a cargo de la iglesia y vea, avivó al pueblo. No, hermano. Hay que discernir. Moisés oyó cantos, pero no eran de Dios. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Hermano, el pueblo se había corrompido. Habían hecho una imagen de oro. Y esas danzas, hermano, hay que bajar el significado de esas danzas. Danzas femeninas, hermano. Entonces, qué lindo porque aquí hay danza. Pero hay que, las hermanas tienen que discernir para quién lo están haciendo, para qué, tiene que ser para Dios. Porque a veces podemos hacer cosas, hermano, que para nosotros está bien, pero para Dios no.
Tenemos que primero vernos por dentro. ¿Para qué estamos danzando? ¿Para qué estamos cantando? ¿Para qué estamos aplaudiendo, hermano? ¿Para qué? ¿Por qué lloramos? ¿Sí me voy a entender? Es importante, hermano. Como iglesia, hermano, estoy hablando como iglesia, en general, no solo esta, como iglesia. Porque lo más tremendo, hermanos, es que este becerro de oro, hermanos, lo hicieron porque Moisés tardaba en descender del monte. Ahí Moisés tipifica a Cristo. Porque Cristo tiene que descender por su iglesia. Cristo tiene que bajar por su iglesia. Cristo va a venir a las nubes por su iglesia, por su amada. Y para algunos es tardanza. Y no es tardanza, es que Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Es como iglesia, no podemos tener por tardanza la venida del Señor. Porque el que tiene por tardanza la venida del Señor termina siendo, hermanos, un becerro de oro. Y danzas que a Dios no le agradan. Danzas que a Dios no le agradan. Te les digo esto, hermanos, porque a veces pensamos, hermano, que lo que hacemos a Dios le agrada. Y es todo lo contrario, hermano. A veces Dios está estallando en ira, hermano. Porque no se está haciendo la alabanza de acuerdo a como Dios le gusta. O no se está haciendo la alabanza, estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando solo de aquí. A veces no estamos haciendo la alabanza como Dios le agrada, como le gusta o como está establecido en su palabra. Moisés subió al monte. ¿Y a qué subió, hermano? A recibir, hermano, las tablas, a hablar con Dios cara a cara, pero también subió a traerse los planos para construir el tabernáculo de Moisés, que tipifica la iglesia. Lugar santo, lugar santísimo. El modelo que vamos a meter a la iglesia tiene que ser celestial. Y solo en el monte se consigue. Solo en el monte. Entonces, yo le digo a mi esposa, lo que vamos a hacer acá, que se haga en Tibás. Y no es idolatría, es visión. Porque yo sé que en Tibás se hace como se hace donde el apóstol se y en todas las demás iglesias. Porque donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay rey, cada quien hace lo que quiera. Y lo que yo menos quiero es que ustedes hagan lo que quieran. Aquí vamos a hacer lo que está establecido. Amén. Entonces, para evitar, hermano, que Dios estalle en ira, vamos a hacer lo que está establecido en su palabra. Tenemos que subir al monte y traer, hermano, los planos del modelo de iglesia que vamos a hacer. Eso es muy importante, porque, hermanos, no podemos babilonizar a la iglesia. ¿Qué es babilonizar? Babilonia es confusión, la torre de Babel. No podemos meter Babilonia, que es el mundo, a la iglesia. El modelo tiene que ser celestial. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, cuídate de hacerlo conforme al modelo que te fue mostrado en el cielo. Entonces la alabanza tiene que ser conforme al modelo del cielo. La adoración tiene que ser conforme al modelo del cielo. Todo lo que hagamos tiene que ser conforme al modelo del cielo. Porque el Señor le dijo a Moisés, y eso sí, Moisés, comiendo algo, Moisés. Y no un favor, es una orden, Moisés. No metas, dile a mi pueblo que no meta costumbres de otros pueblos a mi pueblo. Y como la alabanza, parte de la alabanza es cantar, tenemos que tener cuidado, y lo vamos a ver en estos días, tenemos que tener cuidado qué tipo de música vamos a meter a la iglesia. No puede ser costumbres de otros pueblos. Entre paréntesis, hermano, no vamos a meter un mariachi aquí, hermano. Porque mariachi, hermanos, no viene del cielo. Fue inspirado, no sé por quién, a un mexicano. Porque sabe que la música del mariachi, hasta donde yo sé, nació en México. ¿Y qué significa mariachi? ¿Sabe qué significa mariachi? Cantarle a María, eso significa mariachi. Aquí, hermano, con todo respeto, hermanos, ya me salió un poco el tema, pero me estoy adelantando a... No vamos a meter un carnaval aquí, hermano. Porque eso es del mundo. ¿Qué significa carnaval? Carne para Baal.
Esto significa cabal. Entonces, ¿qué tipo de música, qué tipo de ritmo vamos a hacer aquí, hermanos? Celestial. Salido del trono de Dios, que a Dios le agrada, inspirada por Dios, no inspirada por algo más. Entonces, me repito, para nosotros es fácil porque el modelo de nosotros, que es celestial, hermanos, lo agarramos. Donde lo aprendimos y aquí lo metimos. Yo le digo a mi esposa, siempre le he dicho y al principio se lo decía más, si usted no lo vio de nuestra casa donde salimos, no lo hagamos. No lo hagamos. Porque no es la visión. Donde no hay rey, cada quien hace lo que quiere. Entonces no podemos babilonizar la iglesia. Ni mucho menos, hermano, por medio de la música. Porque sabe que la música, hermanos, vamos a ver qué tan doctrinados están. ¿Cuántas partes se compone la música? 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Están bien doctrinados. Están bien enseñados. La música se divide en 3 partes. Música. Un chiste malo mío. Del Chavo. Pero realmente la música sí se divide en 3 partes. ¿Y cuáles partes? Melodía, armonía y ritmo. Y si nosotros somos a tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, una parte de la música ministra el alma, otra parte de la música ministra el cuerpo y otra parte de la música ministra el espíritu. La melodía ministra el espíritu, la armonía ministra el alma y el ritmo ministra el cuerpo. Te meter un carnaval aquí, hermano, aparte que es carne para vale, hermano, es que todo el mundo más le resalte más que el espíritu, la carne, la chuleta. Y a Dios no se le adora más que en espíritu. Dios es espíritu y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el cuidado que tenemos que tener con la música, hermano. Ya me adelanté un poco, hermano, pero ese cuidado que tenemos que tener, hermano. Cuando aquellos hicieron la estatua de Nabucodonosor, hermano, que tenía 3 seises, un 6 porque era de 60 metros de alto, 60 pies, no me acuerdo para qué estaban de ancho, y el otro 6 eran 6 instrumentos que se tocaban. Y cuando se tocaban los instrumentos por la orden del pregonero, que era el falso profeta, ¿qué hacían los pueblos? Se postraban y adoraban. ¿Cuándo? Cuando escuchaban la música. Entonces, ¿qué cuidado que hay que tener, hermano? ¿Te has escuchado, hermanos, cuando dice que la música es del cielo y es para Dios? Yo lo dije ahorita, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cuando Luzbel, que es Satanás caído, cuando Luzbel, hermano, cuando el querubín protector de alas desplegadas, cuando él fue creado, dice que para él fueron creados los tamboriles y las flautas. Y la tradición, o no sé, dicen que la Biblia dice, pero yo no lo veo tan exacto, pero sí es cierto, hermano, que el director de la alabanza en el cielo era Satanás. Que si alguien conoce de música, es Satanás. Y que si alguien sabe que toda la música tiene que ser para darle alabanza a Dios, el que tergiversó eso y el que metió música para darle oración a todo menos a Dios fue Luzbel, fue Satanás, ya caído por medio de Tubal-Caín. Ustedes saben que en Génesis 6 Tubal-Caín, ¿verdad? Que dice que él metió, hermanos, todo instrumento de música aquí a la tierra, contaminó la alabanza que era para Dios. Amén, hermanos, me adelanté un montón, hermano, pero ahí vamos poco a poco. ¿Por qué les decía esto, hermano? Porque tenemos que hacerlo conforme al modelo. Y el modelo es celestial y el modelo es la escritura también. Vuelvo y repito, a la ley y al testimonio. O sea, tiene que estar escrito. Por eso Jesús dijo, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice, el que crea en mí, no como Él quiera, no, como dice la escritura. Entonces a Dios le creemos como dice la escritura. Tenemos que ir al manual perfecto, hermanos. A la profecía bíblica. ¿Cómo es la profecía? La palabra profética más segura.
que es la Biblia. De ahí tenemos que sacar el modelo. Como dice la Escritura, no como yo quiera, como a mí me gusta. No es como a mí me agrade, es como dice la Escritura. Amén, hermano. Entonces, hablando de que el pueblo creía que estaban haciendo las cosas bien, pero era todo lo contrario, hermano. Usted sabe, Usa dice que extendió la mano porque los bueyes tropezaban, y el furor de Dios, hermano, ¿sí?, sobre Usa, que estallaban en ira. Porque iba mal, hermano. Porque iba mal. ¿Cómo debemos alabar? Porque ahí, hermano, voy rápido porque por el tiempo. ¿Qué había hecho mal David? ¿Qué había hecho mal el pueblo para que Dios estallara en ira? Para que cuando aquel Usa metió la mano, hermanos, cayó fulminado. ¿Qué estaban haciendo mal? Es el cuidado que tenemos que tener en alabanza, hermanos. No hacer las cosas como yo quiera, como a mí me parece. Es como Dios manda. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Y Dios ardiendo en ira. Y Dios ardiendo en ira, hermano. Porque lo estaba haciendo mal. ¿Por qué Dios se enojó? Aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué Dios se enojó? Porque lo llevaban en bueyes. Excelente. Cuando tenía que ser transportada, hermano, por 4 sacerdotes levitas, con las 2 varas, temor y temblor. Y dice que, hermanos, lo llevaba cargada sobre bueyes y en carro nuevo. Así dice la Biblia, carro nuevo. Dios no había dado esa orden. Dios dijo, los levitas, los sacerdotes, transportarán el arca. Paréntesis, ¿qué es el arca? Era aquel cajoncito y todo, pero ¿qué era el arca? La presencia de Dios. Por medio de la alabanza atraemos la presencia de Dios. Entonces, carro nuevo. ¿Qué podría decir que es carro nuevo, hermanos? Modas. Modas, lo novedoso. Vamos a meter aquella canción Despacito. Pero quitémosle Despacito y pongámosle Jesucristo. Es que eso es lo nuevo, pastor. Esa es la moda. Daddy Yankee, no, ¿cuál es el la hora? Que no canta, que balbucea. Bad Bunny. Pastor, es que eso es lo nuevo, lo novedoso, para que se llene la iglesia de jóvenes. Perdón, hermano, pero lo nuevo y lo novedoso es el evangelio que brilla. El becerro de oro. El becerro de oro es el evangelio que brilla. Lo traen en bueyes. ¿Qué más? Dios no había consultado a Dios, David no había consultado a Dios cómo transportar el arca. Él consultó al pueblo. Él fue democrático, no teocrático. Y qué tremendo, hermanos, porque dice que los bueyes tropezaban. ¿Quiénes son los bueyes? Los ministros. ¿Quiénes son los bueyes, hermano? Los líderes. ¿Quiénes son los bueyes? El líder de alabanza, el coro o los tañadores. Cuidado con esos tropiezos, hermano, porque nos metemos al lío, pecados ocultos, ¿va? Entonces, hermano, ¿cómo alabar? Con lo que atraiga la presencia de Dios. ¿Para qué es la alabanza? Para atraer la presencia de Dios. Para atraer el arca de pacto. Ya después David, hermano, trajo el arca al pacto, ¿verdad? Y David danzaba y el pueblo se regocijaba. Pero ¿qué hizo David, hermano? Para traer la presencia de Dios. Consultó a Dios, ya no el pueblo, consultó a Dios. Arregló un lugar, hermano, una tienda. Tabernáculo de David, ahí, ¿no? Levantó una tienda. Ahora sí, tomó a los sacerdotes, hermano, de la tribu de Leví, los santificó. Y sobre los hombros, que es responsabilidad, pusieron el arca. Congregó y consagró a todo el pueblo, que es la iglesia, hermano. Asignó cantores, ahí lo puede ver, lástima el tiempo, asignó cantores, hermano, tañedores, entendidos, dice la Biblia. Y con alegría, y designó porteros. Y porteros no de fútbol, ¿verdad? Porteros de las puertas. Ahí entre eso estaba Obed-Edom. Y hermano, cada vez, hermano, que el arca
avanzaba y David tocaba y toda la casa danzaba delante del Señor con toda clase de instrumentos, pero más adelante dice, y temiendo David a Jehová, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca? ¿Cómo ha de venir a la iglesia, a la presencia de Dios? ¿Cómo hacemos para que descienda el Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos para que Dios esté en nuestras reuniones? Y cuando los que le llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero, derramó sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Simbolizaba la sangre del cordero. Él presentó sacrificios. Pero vuelvo y repito, Dios no se complace, hermanos, con los holocaustos, los sacrificios de las víctimas. Ciertamente, dice la Biblia, el obedecer es mejor que el sacrificio. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Esa es la verdadera alabanza. Si cada uno de nosotros venimos en ese mismo sentir, desciende la gloria de Dios. Atraemos la presencia de Dios. Él con vestiduras limpias. Pero creo que es el pasaje que sigue. Ahí está, vestido, danzado, vestido con un efod de lino. Un paréntesis ahí, hermano, porque David no era sacerdote para vestirse así. Fue un paréntesis de gracia que Dios le dio ahí, porque era la restauración del tabernáculo de David. Pero habla de vestidura blanca, las vestiduras de la novia, limpia, blanca y resplandeciente. Eso es lo que Dios quiere, hermano. La restauración del tabernáculo de David. Vestido. Importante el vestido. Esther dice que fue tratada 6 meses, hermano, con mirra y 6 meses con especias aromáticas. Y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. O sea que la presencia de Dios sí puede ser con júbilo y con sonido de trompeta, de chofar o de instrumentos. Así se puede atraer la presencia de Dios. Aunque las micales, ¿verdad? Aunque las micales se burlen de los que danzamos. Mical es la esposa de David, ¿verdad? Que se burló. De esta manera lleva todo Israel el arca del pacto, con júbilo, sonido de bocinas, trompetas, símbolos, al son de salterios y arpas. Amén, hermanos. Y ahí seguía, bueno, la alabanza como arma de guerra, hermanos. Cómo Dios les dio la victoria sobre Moab, sobre el pueblo de Moab y sobre el pueblo de Amón. Pero bueno, ahí después lo vemos. El otro, ahí está. Salterios, arpas y trompetas. Y dice ahí, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pero dice, Jehová está en medio de ti, Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí está lo de Pablo y Silas, ahí lo vemos la otra semana. La iglesia o la Virgen se alegrará en la danza, jóvenes y viejos juntamente. En la danza, tenemos que hablar de la danza también, eso lo va a tocar a mi esposa. Amén, hermanos. Amén, para respetar el tiempo. El último salmo, hermanos, habla de la exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música, por aquello que alguien le diga a usted, no, pues que eso es la batería. No, es que eso de la guitarra y el bajo, eso no es de Dios. Vea lo que dice la Biblia. Alabar a Dios en su santuario, en su iglesia, en su templo. Alabar en su magnificencia de su firmamento, o sea, de aquí hasta el cielo. Alabar por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Ya sabemos lo que es proeza, ¿verdad? Son cosas que Dios hizo, por decirlo así. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y con arpa. Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, por aquello que diga que el bajo y que la guitarra, ¿verdad? Ahí está. Alabarle con címbalos resonantes, que son campanitas pequeñas, y címbalos de júbilo, que son más grandes, ¿verdad? Todo lo que respira, alabe al Señor. Hay que hablar de eso, hermano. Todo lo que respira, pues no todo lo que respira adora. Todo lo que respira alaba, pero no todo lo que respira adora. Por ahí lo vemos los próximos miércoles. Amén, hermano. Mi intención es, hermano, que usted hoy haya aprendido, hermanos, por qué, hasta dónde sí, hasta dónde no, dentro de la cultura templo. Que usted lo tenga claro, hermano.
que es bíblico, y que así se hace, no porque nosotros lo digamos, sino porque Dios así lo estableció. El modelo que Moisés trajo a la tierra para él habitar en medio de su pueblo. Ya no tenemos el arca de la presencia, ya no tenemos aquel cajoncito. Ahora nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Y si cada uno de nosotros como portadores de la presencia de Dios, como en las arcas del pacto, hermanos, si nos ponemos de acuerdo, hermanos, el Señor desciende. Y el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Si estamos todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Amén y amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, papito lindo. Gracias porque hoy aprendimos, Señor, algo tan importante, Señor, que a ti te gusta, que a ti te agrada, Señor, que nosotros te demos nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, Señor. Padre, en nombre de Jesús, Señor, sella esta palabra, papito lindo, para no ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta palabra quede atesorada, sembrada, Señor, en nuestros corazones, que no vengan las aves del cielo, ni los espinos, ni las piedras, Señor, a ahogar tu palabra. No, Señor, que la palabra haya caído, Señor, en el buen camino, Señor, en un terreno abonado para dar fruto al 100%, Señor, para que cuando vengamos a este lugar, vengamos dispuestos, Señor, a alabar, exaltar y glorificar tu nombre por lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice a mis hermanos y llévalos en bien a sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle palmas, démosle palmas.